Romanos capítulo 9. Es una bendición, nosotros tenemos poder estudiar este libro, uno de los libros difícil y complicado, con muchas lecciones para nosotros, y estamos poco a poco viendo versículo por versículo este tremendo libro de Pablo, hablando a los romanos allá en Roma, los cristianos, judíos y también gentiles, hablando sobre detalles de las nuevas. Y Pablo en este momento, escribiendo a estos cristianos, nunca ha ido a Roma, pero quería escribirle esta carta lleno de doctrinas con el tema principal de llevar el evangelio. Tema principal de nuevas buenas nuevas, que es el evangelio. Y pues Pablo estaba en Corinto en este momento, escribió a estos cristianos y empezó a compartir el evangelio a ellos. El propósito de Pablo en este libro de Romanos para los cristianos fue para explicarle a ellos sobre salvación, para que ellos conozcan el evangelio, para que ellos estén firmes en esta doctrina del evangelio. Y nosotros ya hemos hablado mucho sobre eso, pero llegamos a capítulo 9, y capítulo 9 al capítulo 11 es uno de los pasajes sumamente difícil, y casi no se predican sobre estos capítulos, porque si un predicador está predicando de mensajes, ¿verdad?, que conoce, pues nunca va a escoger mayormente capítulo 9 al capítulo 11. Estos dos capítulos, 9, 10, 11, tres capítulos, tienen mucha controversia en estos capítulos. Tenemos el campo de calvinistas, los reformados, y tenemos los bautistas independientes fundamentales, que tienen gran diferencia en la interpretación de estos capítulos, y por eso nadie quiere tocarlo para no tener confusión sobre qué realmente está pasando. Y pues en los dos campos lo van a mirar y verlo diferente. Nosotros vamos a mirarlo juntos, y yo voy a utilizar, como aún Pablo lo utiliza, el Antiguo Testamento para probar los versículos, para que tú veas la verdad, y vamos a hacer lo mejor que podemos para ver el contexto. Y muchas veces no entendemos el pasaje porque no vemos el contexto, y aún en estos capítulos el contexto no solamente es Romanos. El contexto para entender Romanos 9, 10 y 11 es Génesis y Éxodo. Y nosotros vamos a ir allá también, y Pablo utiliza uno de los capítulos que más utiliza los pasajes del Antiguo Testamento, aquí en capítulo 9, 10 y 11, porque los ejemplos que Pablo utiliza los ejemplos de personas que estaban aquí durante estos tiempos en el Antiguo Testamento. Por eso es una bendición, ¿verdad?, cuando la Biblia, para interpretar él mismo, utiliza la Biblia para hacerlo, ¿verdad? Y es una bendición porque en cualquier versículo tú puedes ir en otro pasaje y ayudarte a entender, pero tú tienes que saber, ¿verdad?, mucho de la nación de Israel y mucho del Antiguo Testamento para también entender el Nuevo Testamento. Todo va juntos. Por eso es importante predicar y leer el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. La diferencia entre capítulos 9, 10 y 11 es que Pablo cambia en su enseñanza a la nación de Israel. Y está enfocado en ellos, y estos tres capítulos tienen que ver con ellos, porque Pablo era de Israel, era israelita, y pues era judío, y él tenía un corazón para ellos que estaban en Israel, porque aún fueron el pueblo de Dios. Había todavía una gran mayoría de ellos que todavía no creían en el Mesías. Realmente nunca ha recibido
como Salvador y ha puesto su fe en Cristo Jesús. Muchos de ellos estaban confiando en la ley, estaban confiando aún en ídolos, como vemos en que Pablo menciona a Moisés en el becerro de oro, y muchos de ellos estaban confiando en otras cosas menos lo más importante que fue el Mesías. Y pues Pablo va y habla sobre que si tú naciste en Israel, no significa que tú eres parte del pueblo escogido. Y pues Pablo empieza como la semana pasada que vimos capítulo 9, versículos 6 a 13. El título fue "Viniendo a la iglesia no te hace cristiano". Esa frase es una gran verdad porque hay muchos que aún vienen en nuestra iglesia. Yo dudo que en nuestra iglesia cada servicio que todos son salvos es posible, pero nunca sabemos, no juzgamos los corazones de los hermanos, pero porque vienen a la iglesia, porque se sientan en la silla de la iglesia, no significa que tú eres un cristiano. Para ser cristiano, tú tienes que tener fe en la obra de Jesucristo, lo que hizo por nosotros en la cruz de Calvario, para pagar por nuestros pecados, a tomar nuestro lugar, para que nosotros no seamos en el final en el lago de fuego, pero que tengamos vida eterna. Pues es un momento para examinarse, a verificar que tú estás seguro 100% que si Jesús viene esta noche, que tú vas a estar con Él. No sea un fariseo, no sea un cristiano que está dependiendo en sus obras, o dependiendo en el bautismo, o dependiendo en poniendo ofrendas en el buzón, o dependiendo en otras cosas que tienen que ver con obras, porque sabemos que nosotros no somos salvos por las obras. Solamente hay una entrada al cielo. Ni siendo bautista te va a dejar entrar a los cielos, ni siendo católico, ni siendo pentecostal. Dios no te va a preguntar qué religión tú estabas. Él va a decir, ¿qué tú hiciste con mi hijo? Esa va a ser la entrada. Y todos que conocen a Cristo, pues va a tener esta entrada al cielo cuando Él venga. Y pues Pablo habla sobre este texto de Israel y los planes que Dios tiene para ellos. Y los judíos, como dije, ellos pensaban que como fueron el pueblo elegido, pues Dios le iba a eliminar a ellos de la ira de Él. Y Pablo dice, no es así. Porque tú eres el pueblo no significa que tú vas para el cielo. Porque tú eres el pueblo escogido no significa que no va a tener la ira de Dios. Tú tienes que venir y creer en el Mesías. Y Él nos da otros ejemplos de esta evidencia. Y Pablo le dice aún, si tú eres de Israel, no te hace israelita. Y después nos da dos ejemplos. ¿Recuerda? Vimos a Abraham y Sara y ese matrimonio que tuvieron dos hijos, Ismael y Isaac. Y Dios escogió a Isaac y no Ismael. Y pues estaban los cristianos diciendo, ¿por qué Dios escogió uno y no el otro? Y vimos que pues Dios escogió con su propósito y su plan para Israel a Isaac. Y Isaac fue de la promesa, Ismael de la carne. Y aprendemos y hablamos sobre eso. Después vimos otro matrimonio, Isaac y su esposa Rebeca, que tuvieron gemelos, Jacob y Esaú. Y vimos también que antes, cuando estaba en el vientre, pues Dios dijo que ahí iban a estar dos naciones y están contra uno a otros. Y después dijo que mayor va a servir el menor, y así fue. Jacob cambió, fue la nación de Israel, y Esaú fue la nación de Edom. Y vemos en la Biblia que Edom estaban sirviendo a Israel, y pues ellos los cristianos preguntaron ¿por qué? ¿Por qué aún gemelos de los mismos padres Dios escogió a Jacob? Y pues todo guiándonos a conocer la misericordia del Señor, y que Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él desea. Y ahora llegamos a nuestro texto aquí en capítulo 9.
Por el tiempo quiero solamente leer versículo 16, aunque vamos a estar estudiando versículo 14 al versículo 21. El texto era hasta 23, pero no voy a tratar de terminar 21. Guardé 23 a la semana que viene. Pero todo esto desde capítulo 9, versículo 1 hasta 11 es realmente un texto completo. Aunque lo estamos dividiendo en semanas, es realmente un pensamiento, una historia que Pablo está dando sobre esta nación de Israel. Vamos a leer ahí sentados, vamos a leer versículos 16, y después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Y vamos a masticar estos versículos poco a poco y tratar de entender el corazón de Pablo en este capítulo. Dice en versículo 16 de Romanos 9, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Señor, ahora que vamos a entrar en estos versículos, te pido que tú nos ayudes. Un texto sumamente difícil. Sabemos que hay diferentes pensamientos en que Pablo y cómo Dios eligió a estas personas, que podemos usar la Biblia para interpretar estos versículos y ayudarnos a ver las verdades que tenemos en este texto. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta noche, lo ven ahí en la pantalla, la misericordia de Dios. Estamos enfocados en una palabra esta noche, que es la palabra misericordia. Aun cuando vemos cómo Dios estaba eligiendo diferentes personas, está alrededor de esta palabra misericordia. Dios es misericordioso y en su misericordia Él escogió a estas personas con propósito en la nación de Israel. Y Pablo explica a los cristianos en Roma, en esta carta, que Dios da misericordia a cualquiera que la desea. Misericordia es una de las características, unos atributos de nuestro Señor, y demos gracias al Señor que Él tiene misericordia sobre nosotros en nuestra vida. Pero según el contexto, vemos que Dios, ¿verdad? Hablamos de que escogió a Isaac y no a Ismael. Vimos que Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Recuerda que todo esto es un texto completo que vamos a estar mirando hacia atrás cada servicio para recordarnos el propósito de este texto. Y los cristianos, Pablo, lo que vemos en este libro, muchas veces él contesta la pregunta él mismo, pensando que los cristianos van a preguntar por qué. Él en la misma carta, mandando esta carta a los cristianos, pensando que ellos van a dudar sobre algo, da la pregunta que quizás ellos van a dar y la contesta para que rápidamente no le llamen por el teléfono. No sé si tenían teléfono en ese momento, pero no, comunica con él y le dice, mira Pablo, tú mandaste esta carta y no lo entiendo. Pues Pablo en su sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, él escribió la pregunta y por eso vemos unas cuantas preguntas en estos pasajes y también Pablo la contesta. Pensando sobre el futuro, pensando las dudas que ellos van a tener, y pues él sabía que estos cristianos, iban a dudar lo siguiente que él iba a decir. La pregunta es, ¿por qué Dios escogió a uno y no al otro? ¿Por qué Dios escogió a Isaac y no a Ismael? ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? Otros pues toman este texto en que Dios escoge personas para salvación, para ser salvo, y algunos no. Y toman este texto en el sentido de, pues Dios cogió a Jacob, que representa a los escogidos, predestinado para salvación solamente este grupo, y
Esaú, que representa a los inconversos, Dios le escogió a ellos para el infierno. No hay oportunidad para ellos ser salvos. Ya Dios escogió de la fundación de este mundo quién iba a ser salvo y quién no. Esa es una gran falsa enseñanza. No es lo que este texto está hablando. Más cuando habla sobre estas personas, Isaac, Ismael y Jacob y Esaú, y vamos a ver Moisés y vamos a ver Faraón hoy. Los contextos de estos pasajes no tienen nada que ver con salvación. Personas están añadiendo la doctrina, la enseñanza de salvación donde no existe. No menciona nada entre las enseñanzas en el Antiguo Testamento que tiene que ver con salvación. Por eso la misericordia de Dios, la soberanía que escogió a estas personas específico, no era para salvación y para infierno, lo escogió con el propósito de en el futuro a obrar y estar en la voluntad de Dios que tenía para Israel, escogió a estas personas. Jacob representa quizás los que van a pueblo escogido, los que son salvos en ese momento. Y Saúl pues sabía, Dios sabía porque sabe antes de la fundación del mundo quién iba a ser salvo, quién no iba a ser salvo. Sabemos eso porque Dios es soberano. Pero no escogió a algunos para salvación. Nosotros tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad de decidir a venir por fe a Cristo. Y cuando Dios permite que el Evangelio llegue a nosotros, tú y yo tenemos la voluntad para rechazar o para recibir el mensaje del Evangelio. Y pues esa fue la pregunta de ellos: ¿por qué Dios escogió uno y no al otro? Y Pablo enseña que todo fue hecho, número uno, porque Dios es misericordioso. Número dos, Dios es soberano. Y todo que Dios hace es según su carácter, sus atributos que vemos en la Biblia. Dios no va a hacer nada fuera de sus atributos, fuera de su carácter. Todo que Él hace es para nuestro bien, y más en este caso para la nación de Israel y los planes que tenía para él en el futuro. Pues Él da misericordia a quien Él desea. Y la respuesta de Pablo es esto: Dios da misericordia a quien Él desea. Dios escoge a quien Él desea para cumplir su propósito. Yo doy gracias a Dios que Él tiene misericordia para nosotros. Yo sé que en tu vida tú estás agradecido que Dios tiene misericordia sobre tu vida. Misericordia es no dándonos el castigo que nosotros merecemos, y nosotros realmente merecemos el infierno. Pero Dios dio su único Hijo para sacrificar su vida por ti y por mí, para darnos la oportunidad de tener vida eterna. Me recuerdo de Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Vaya ya conmigo para que vean este tremendo versículo sobre la misericordia, como vamos a estar hablando sobre esta palabra misericordia, para que vean Efesios 2, 4 y 5. Aquí también Pablo está hablando, dice: pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando pensamos en esta palabra misericordia, también vemos que tiene el mismo significado la palabra compasión. O podemos decir la palabra bondad. Es lo que Dios tiene para nosotros. Y esta es obviamente una de las características de Dios. La misericordia de Dios es para todos que vienen a Él por fe, a todos que obedecen su palabra. Misericordia se demuestra en la santidad
o se demuestra en nuestra enfermedad. Dios tiene misericordia sobre nosotros en muchas cosas que nosotros pasamos en nuestra vida. Y cuando miramos a nuestra vida y empezamos a examinarnos, vemos mucha evidencia. Quizás en este momento tú puedes ver una ocasión, una situación en su vida donde tú dices, Dios tuvo misericordia sobre mí en esa situación. Y pues podemos ver evidencia en nuestra vida sobre eso. Vamos a ver unos ejemplos en nuestro texto sobre misericordia. Y quiero ver 3 ejemplos que Pablo nos da en este texto de misericordia. Número 1, vemos la misericordia de Moisés, o la misericordia y Moisés, porque está utilizando una parte de la historia de Moisés para demostrar misericordia. Número 2, vemos la misericordia y Faraón. Está usando un ejemplo de la vida de Faraón para demostrar misericordia. Y número 3, son 3 personas que vamos a estar mirando para demostrar misericordia. Número 3, la misericordia y el alfarero. Vamos a entrar ahí, número 1. La misericordia y Moisés. Vemos eso en versículo 14 al versículo 16. Y en versículo 14 nosotros vemos, ¿verdad?, para ver el contexto, la respuesta de Pablo sobre esta pregunta de estos cristianos que quizás iban a tener. Esta pregunta tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Dios es justo en escogiendo a estas personas o Dios es injusto? Por eso yo pregunto cómo Dios puede escoger a estas personas. Si miramos nuestro texto, vemos los 2 ejemplos entre los hijos de Abraham y Sara, y Isaac y Rebeca. Hablamos cómo Dios escogió uno para su promesa y para su propósito según su plan para la nación de Israel. Y la pregunta que los cristianos tenían fue que si la elección de Dios de uno en lugar de otro hace a Dios injusto. Dios escogiendo uno de estos hombres que ya mencionamos en vez de otro, eso le hace a Dios injusto. Pues Pablo contesta esto en versículo 14. Mira conmigo ahí en versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Estas 2 preguntas pequeñas aquí en versículo 14 es lo que los cristianos están preguntando a Pablo. Pablo contesta estas 2 preguntas en 3 palabras. Aún la idioma original de en nunca o en ninguna manera es algo fuerte. En ninguna manera es la manera que Pablo está diciendo esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo respuesta, en ninguna manera. Pablo claramente explica su derecho de Dios para dar misericordia a quien Él quiera. Más vemos una evidencia en Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 33. Quiero que vean esta evidencia en que Dios puede dar misericordia a quien Él desea. Y ese es el punto que Pablo va a hacer a estos cristianos. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Voy a leer solamente la última parte de este versículo. Dice en Éxodo 33, 19, y tendré, está hablando Dios a Moisés, y tendré misericordia del que tendré misericordia. En otra palabra, yo voy a tener misericordia a quien yo quiero tener misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Pero ellos estaban confundidos en por qué Dios decidió a bendecir uno
y no el otro. La verdad es, iglesia, que Dios es justo. La decisión que Él toma para escoger es uno de estos hombres para su propósito, para la nación de Israel. Tenemos que recordar las características de Dios. Dios es misericordioso, Dios es justo. Dios nunca va a escoger una persona para hacer maldad o para el pecado, porque sabemos que Dios no puede dar pecado o tentar a una persona. Dios siempre, cuando hace algo, tenemos que entender, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios quiere bendecir y nunca va a hacer algo para dañar la vida de otros. Sabemos que si escogió uno para promesa y otro no, pues en su soberanía lo hizo. Y estas decisiones lo hizo para mejorar o para el plan de Israel. Y vemos, ¿verdad?, el futuro de Israel y si tú lees el Antiguo Testamento y ves desde el principio cuando salieron de Egipto hasta el tiempo que estaban en el desierto y el tiempo que salieron y el tiempo que entraron en la tierra de promesa, ¿verdad?, la tierra prometida, pues sabemos cómo Dios obró y por qué escogió a Jacob y por qué escogió a Isaac. Era para la nación de Israel. No era una decisión en que uno tendrá vida eterna y el otro decidido para el infierno. Los planes de Dios son consistentes con su carácter. Y Dios ama a todo el mundo y no desea que nadie tenga o vaya al infierno. No hay injusticia en la salvación para todos. Vamos rápidamente a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quiero que vean este versículo de salvación para que tú veas que Dios desea que todos sean salvos, no un grupo solamente que escogió de la fundación del mundo y solamente ese grupo. Dios murió, Dios amó a todo el mundo, pero Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mira lo que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vemos otra comparación entre Moisés y Faraón, y como vimos como Ismael y Isaac y Jacob y Esaú. Esta es la tercera, ya hablamos de los dos la semana pasada. Ahora vemos otro ejemplo con Moisés y Faraón. El versículo 15, este versículo que ya citamos en versículo 14, Éxodo 33, 19, y esto es lo que Dios está diciendo a Moisés. Mira lo que dice en versículo 15. Recuerda que versículo 15 es el mismo versículo en Éxodo que nosotros leemos. Versículo 15 en Romanos 9 dice, pues a Moisés dice. En el contexto de este pasaje, recuerda que Moisés fue al monte de Sinaí y cuando bajó vio la nación de Israel adorando a un ídolo, el becerro de oro, y pues Dios o Moisés desea que le dé el castigo a él para que no, ¿verdad?, castigue toda la nación de Israel. Y pues Dios dice aquí, tendré misericordia del que yo tengo misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Recuerda que la misericordia es no obtener lo que merecemos. Y Dios revela que Él puede tener misericordia con cualquier que Él desea. Es el punto. Lo vemos aquí en Éxodo, lo vemos aquí en versículo 15, claramente 15 Romanos, Pablo se está refiriendo a Éxodo, que Dios puede ser misericordioso con cualquier que desea.
Obviamente no estaba hablando de salvación, pero teniendo misericordia en dándole castigo por adorando ídolos. Ese texto, no de salvación, pero en ellos, la nación de Israel, adorando a estos ídolos, ese texto que estamos viviendo. Y por eso Dios dice, tendré misericordia del que yo tengo misericordia. Y lo siguiente, Dios demuestra misericordia a Israel muchas veces. Igual Dios demuestra misericordia muchas veces a nosotros. Él nos da lo que, o no nos da lo que merecemos. Y eso es lo que demuestra la misericordia de Dios. Pablo ahora sigue hablando de misericordia ahí en versículo 16. Mira lo que dice conmigo ahí en versículo 16. Así que no depende del que quiere. Está hablando de misericordia. No depende de la persona en que ellos quieren. Es Dios que da misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Corre ahí se refiere a acciones. Está corriendo, está demostrando que las obras mías no depende que yo tenga la misericordia de Dios. Dios da misericordia a quien Él desea. No es si yo la quiero, no es mis obras. Por eso dice la última parte ahí en versículo 16, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios no se la da si la queremos o porque lo que hacemos, pero de su deseo para mostrar misericordia a nosotros. Dios decide quién recibe. Dios no es obligado a dar nadie, Él los da por su gracia. Si tú recibes misericordia o no, no depende de nosotros. Recuerda, no está hablando de salvación, está hablando de misericordia, la misericordia de Dios. Nadie se puede ganar la misericordia de Dios. Más la misericordia es dada a la persona en quien no se lo merece. La verdad es que nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Cada día nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Nuestra vida depende en la misericordia de Dios. No podemos respirar si no era por la misericordia de Dios. No tenemos nada bueno si no era por la misericordia de Dios. No tenemos salvación aparte de la misericordia de Dios. Salvación no depende de la voluntad humana ni del trabajo de nosotros, no es por obras, depende de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz. Dios en su misericordia ha hecho posible salvación. Nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados por la misericordia de Dios. Cuando yo miro a mi familia, yo veo la misericordia de Dios en teniendo 6 niños. Cuando miramos todo que tenemos, es solo por la misericordia de Dios. Todo que tú tienes, todo que Dios ha permitido en su vida, es solo por la misericordia del Señor. Ahora, Pablo nos da otro ejemplo en el libro de Éxodo. En versículo 17 es un versículo que Dios da un ejemplo demostrando su soberanía, su poder, su misericordia. Y mira número 2, esta noche, número 2, la misericordia y Faraón. Que eso, ahora vimos ejemplo de Moisés, ahora Faraón, pero la verdad es que los dos van juntos porque Dios utilizó a Moisés para sacar a la nación de Israel en Egipto, para después entrar en
en el desierto, y Dios tuvo misericordia a los dos con el propósito de obrar en la nación de Israel. Mira lo que dice el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón. Es una bendición que Pablo siempre va atrás a las Escrituras. Para que no hay duda, pues Pablo regresa a Moisés, fuimos a Éxodo. Ahora Pablo dice, porque la Escritura dice a Faraón. Y esto se encuentra en Éxodo 9:16. No vamos ya porque lo vamos a leer ahora mismo en este versículo, pero quiero que vean que este versículo se encuentra en Éxodo 9:16. Ahí en su Biblia, en versículo 17, tú puedes poner como referencia Éxodo 9:16. Esto fue palabra dado por Dios a Moisés para que le diga a Faraón. Recuerda ese tiempo, no vamos a entrar en esa historia. Moisés fue a Faraón para pedir que él suelte a la nación de Israel. Y pues estas palabras fue dicho a Faraón por medio de Moisés. Mira lo que dice, versículo 17. Para esto mismo te ha levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Este versículo es a Faraón, no a Moisés, es a Faraón. Y Dios le dice a Faraón, por esto mismo te ha levantado. Dios le está usando a Faraón en esta historia para demostrar el poder de Dios. Y para el futuro, cuando vemos la historia completa, para que mi nombre, el nombre de Dios, sea anunciado por toda la tierra. Y la verdad es que tú y yo la tenemos en la Biblia. Y nosotros seguimos hablando sobre este evento. Dios lo usó para demostrar su poder. Cuando tú y yo leemos Éxodo, vemos el poder de Dios por medio de Moisés y por medio de la nación de Israel en esta historia con Faraón. Sabemos que Faraón fue un inconverso, pero aún eso Dios utilizó a él con su propósito. Siempre tiene un propósito para la nación de Israel. Faraón fue un inconverso, aún en su pecado Dios todavía le usó para este plan de Israel. Dios permitió a Faraón en los días de Moisés elevarse con poder para que Dios podía mostrar su fuerza. Dios le puso en ese lugar como rey con el propósito que Dios se puede ver su poder y que otros en el futuro vean el nombre del Señor. Mira versículo 18. Otra vez, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Okay? Otra vez está repitiendo, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Está hablando de Dios dando misericordia, viene de Él. A quien Él quiere endurecer su corazón, pues estamos hablando de Faraón, Él va a endurecer. Dios, en versículo 18, puede tener misericordia a quien Él quiere. Y como lo tuvo en Israel, en sacándole a ellos de Egipto, pues demostró su misericordia. Y Dios puede endurecer el corazón como lo hizo a Faraón para cumplir su propósito. Dios siempre se glorifica a sí mismo a mostrar misericordia, y también Dios se glorifica a Él mismo a través de poner duro el corazón de una persona. Vemos la historia de Faraón. La verdad es que su corazón, él mismo se endureció su corazón, y también vemos que Dios lo hizo a él, pero siempre con su propósito de Dios para hacerlo, para que en el final pues Egipto salga Israel salga de Egipto.
Por ejemplo, en Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, hablando de Moisés, como Jehová lo había dicho. Otra vez en 18, ¿verdad? Y vamos a avanzar rápidamente para terminar. Otra vez nos demuestra que Dios en su misericordia puede dar misericordia a quien Él desea y puede endurecer el corazón de a quien Él desea. En esta historia fue Faraón. Número 3, ahora vemos la misericordia y el alfarero. Ahí lo vemos desde 19 a 23, pero vamos a terminar en 21 por el tiempo y después la semana que viene, si Dios permite, seguimos con esta historia de Pablo sobre la nación de Israel. Mira versículo 19, dice, pero me dirás, otra vez se refiere a estos cristianos en Roma que otra vez todavía están batallando con esta pregunta, esta acción de que Dios escogió a uno y no a otro. Y ahora Pablo dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué Dios inculpa? Hablando de Faraón, ¿verdad? Hablando de Dios endurecer el corazón de Faraón. Y por eso dicen, pues si Él endureció el corazón de Faraón, ¿por qué está culpable? Por eso dice, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Versículo 19 es lo que los cristianos en Roma dicen. Si Dios endurece nuestro corazón, si tiene la libertad de dar misericordia a quien Él quiere, si Él tiene la libertad de endurecer el corazón de quien Él desea, pues, ¿por qué inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Si Dios endurece como hizo el corazón de Faraón, ¿cómo puede Dios ahora encontrar culpa a él? Si Dios estaba en control de su corazón, ¿cómo puede estar culpado? Pablo se refiere cuando Dios endureció el corazón de Faraón. Después vimos las plagas en Egipto, los 10 plagas, y su corazón estaba duro. No solamente él mismo se endureció su corazón, pero también Dios, para asegurarse que cumple todo que Dios tenía con propósito para la nación de Israel, con el final de ellos salir de Egipto y estar en el desierto, ese camino en el desierto por 40 años. Recuerda que Dios siempre va según sus características. Dios es soberano. Mira la respuesta ahora aquí en versículo 20. Pablo dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá ahora está dando un ejemplo, ¿verdad? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo dice, ¿quién es tú para que está contra de Dios? ¿O quién eres tú para discutir contra Dios? Recuerda que ellos están dando esta pregunta a quién pues inculpa, ¿verdad? Y ahora Pablo contesta esta pregunta y dice, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? Recuerda, Dios va a dar misericordia a quien va a dar misericordia. Dios va a endurecer el corazón a quien Él desea. Pero nosotros no podemos cuestionar a Dios. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Dios siempre va a hacer lo correcto y lo mejor para nosotros. Dios siempre va a hacer su voluntad. Y pues Pablo da este ejemplo del vaso de barro. El vaso de barro nunca va a decir,
Número uno, no tienen bocas. Pero nunca va a decir, mira, ¿qué tú me hiciste? ¿Y por qué lo hiciste así? ¿Verdad? Tú haces un vaso y dices, mira, yo quería hacer un plato. No va a ser. Por eso no podemos cuestionar. Terminamos aquí en versículo 21. Esta otra pregunta, pues otro ejemplo de verdad de este alfarero con el vaso y vaso de barro. Dice otra pregunta, ¿o no tiene potestad el alfarero? El ejemplo, el alfarero está refiriendo a Dios, que Dios tiene el poder, soberanía para hacer lo que Él desea. Y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y la otra para deshonra? Nos lleva otra vez a Ismael y Isaac, uno para honra, uno para deshonra. A Jacob y Esaú, uno para honra, uno para deshonra. Pues Dios tiene el poder. El alfarero Dios puede hacer en la misma masa, a decidir, a ser misericordioso a quien Él desea y hacer estos dos. Él tiene derecho, Dios, para hacer un vaso de honra y otro para deshonra. Dios tiene poder para hacer lo que Él desea. Cuando hablamos en el resumen de este texto, Pablo está recordándole a ellos que Dios es misericordioso. Él eligió a estas personas con un plan para la nación de Israel y Él es soberano. Y pues tenemos que confiar en eso. Y pues eso es lo que Pablo le está demostrando. La semana que viene seguimos con este mismo pensamiento para que podamos ver que Dios siempre hace cosas según su voluntad. Pero como una aplicación para nosotros en esta noche, vamos a dar gracias porque la palabra principal de este pasaje es la palabra misericordia. Y debemos dar gracias a Dios por la misericordia de Dios en nuestra vida. Debemos dar gracias a Dios por su compasión y bondad en nuestra vida cada día. Como dije, iglesia, estos pasajes son sumamente difíciles. Si no entendiste nada que nosotros hablamos, si está más confundido de cómo entraste, está bien. Recuerda, Dios es misericordioso a quien Él quiere ser misericordioso. Dios es misericordioso con nosotros y debemos dar gracia que Él es así. Parte de su carácter, parte de su atributo para nosotros, recordar Dios es misericordioso y vamos a dar gracias esta noche por la misericordia, la compasión, la bondad de Dios en nuestra vida. Con sus ojos cerrados, vamos a tomar un momento.